Buenas tardes a todos. Siguiendo con las tareas previstas para esta comisión número 1 de investigación del caso, tenemos el gusto de presentar a dos especialistas en materia de delitos y ciberespacios, el licenciado Gustavo Saín a mi derecha y el doctor Marcos Salt a mi izquierda, que nos van a brindar su exposición sobre aspectos teóricos y prácticos, cada uno desde su propia disciplina. Presentándolos brevemente, el licenciado Gustavo Raúl Saín es licenciado en Ciencias de Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA, es magíster en Sociología y Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana, Flasco, UNESCO, especialista en cibercrimen y profesor titular de la carrera de especialización en criminología de la Universidad Nacional de Quilmes y del Instituto Universitario de Policía Federal Argentina. Es autor también del libro Delitos y Nuevas Tecnologías, Fraude, Narcotráfico y Lavado de Dinero por Internet, de Editores del Puerto, el año 2012. Y además ha publicado en numerosas oportunidades en distintas revistas especializadas y publicaciones científicas. Además está a cargo de la sección Delitos Informáticos y escribe en la revista Pensamiento Penal y en el diario Página 12. Por su parte, el doctor Marcos Salt es abogado especializado en Derecho Penal, específicamente en Delitos Informáticos, profesor de Derecho Penal en la UBA y brinda la materia de Delitos Informáticos tanto en el grado como en el posgrado. Además, ha trabajado como consultor en distintas oportunidades en diversos países latinoamericanos. Los dejo con el licenciado Gustavo Saín. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer a Procuraduría General por la invitación a la jornada. Bueno, un poco la idea de mi exposición va a ser un recorrido desde el punto de vista de la criminología sociológica, más que jurídica, sobre este fenómeno y cómo impacta en el ámbito del derecho y la investigación criminal, obviamente. En primera instancia, vamos a ver el medio de comunicación por el cual este tipo de fenómenos, que son los delitos informáticos o el cibercrimen, adquieren popularidad en los últimos años, que es Internet. Internet surge como una red de comunicaciones a fines de la década del 60, la que era el Departamento de Defensa norteamericano, con una finalidad militar. Esto fue en el marco de la Guerra Fría. La idea fue crear un medio de comunicación flexible y descentralizado frente a un posible ataque nuclear soviético. ¿Cuál era la finalidad? Si caía una bomba atómica en territorio norteamericano y colapsara el sistema de comunicaciones tradicionales, tener una vía de comunicación alternativa. Ahora van a ver por qué voy con esta introducción. Internet no salía dentro de las fronteras de los Estados Unidos, por lo cual no había necesidad de intervención por parte de los estados en términos de la seguridad de las comunicaciones. Y acá una primera vulnerabilidad que tiene que ver, que explica este tipo de conductas, que es que el diseño de Internet no fue pensado en términos de seguridad de las comunicaciones, o sea, de los datos y la información que transportan esas vías de comunicación, sino la seguridad física de las redes, por lo cual los protocolos de comunicación que utilizan, que son los mismos actuales, mejorados y demás, no fueron pensados en términos de seguridad. Flecha derecha. Durante la década del 60, influenciada por obras como 1984 de Orwell y demás, se comienza a cuestionar a la informática en términos de privacidad e intimidad de las comunicaciones. Con la recolección, almacenamiento y transmisión de datos e información a través de dispositivos, comienzan a aparecer las primeras conductas indebidas y hechos ilícitos relacionados con computadoras. Flecha derecha. En 1990 se creó el servicio más popular de Internet, que es la web, junto con el correo electrónico en aquel entonces. Y en 1995, ya una vez finalizada la Guerra Fría y sin ningún sentido que continúe con esta finalidad militar y académica, Estados Unidos abre públicamente la red al resto del mundo para el desarrollo de lo que era la nueva modalidad de comercio, la nueva modalidad de negocio del siglo XXI, el comercio electrónico, ¿no? Un mercado global, accesible. Con el desarrollo del Internet comercial, que es la que nosotros conocemos, empiezan a desembarcar los bancos y las empresas a la red. Flecha derecha. Con la apertura pública de la web y de Internet, fue necesario crear un organismo global que coordine la asignación de direcciones para que los usuarios puedan acceder a los sitios. En 1998, en función de esto, se crea la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet.
dispositivo informático, no digo computadoras porque ahora tenemos celulares y un montón de dispositivos conectados a la red, tiene un número de identificación que se llama dirección IP. No vamos a entrar en cuestiones técnicas, pero es como la patente dentro de la red. Tiene una identificación mínima. Para eso tiene que haber un organismo que coordine estas cuestiones. También hay direcciones con nombres, que sean más sencillos, que son las habituales que nosotros accedemos a la web. Y acá viene la segunda vulnerabilidad, en términos de seguridad. La función principal de estos organismos no es verificar quiénes son los titulares de un sitio web, ni cuál es la finalidad del mismo, sino simplemente tiene una función técnica, que esas direcciones no se repitan, para lo cual no es una crítica al funcionamiento de Internet, pero en términos de investigación criminal esto influye, porque cada vez que una persona o una entidad va a registrar un sitio web, lo único que hace es llenar en líneas generales una especie de declaración jurada y nada más que eso. Bueno, esto con la expansión global y el uso de Internet comienza a tomar dimensión este término que son los delitos informáticos. Flecha derecha. ¿Y qué son los delitos informáticos? Esta es una buena pregunta porque actualmente no hay un criterio de conceptualización estándar, básico, un consenso que diga qué tipo de delitos son. Hay varios criterios para la definición de este tipo de conductas. Uno es el criterio técnico. Algunos limitan simplemente estos hechos al uso de computadoras. Otros a dispositivos informáticos en general. Esto puede incluir celulares, televisores inteligentes, consolas de videojuegos y demás. Esto es importante en términos de los alcances posteriores para investigación criminal, ¿no? Dispositivos electrónicos, lo señalan algunos, o una nueva terminología que aparece, que es tecnologías de la comunicación e información, fundamentalmente a partir del desarrollo de Internet. Otro criterio que se utiliza para definir estas conductas es un criterio legal. Para algunos los delitos informáticos solamente son aquellos que están tipificados en los códigos o son susceptibles de estar tipificados en los códigos. Otros lo amplían a lo que es hechos ilícitos, o sea, faltas, contravenciones, también estarían dentro de este campo. Algunos hablan de conductas indebidas o no éticas, ya tenemos la cuestión moral de por medio, y otras conductas no autorizadas para el acceso a sistemas y demás. Flecha derecha. Y acá hay otra definición particular, otro criterio que se utiliza para definir estos delitos, que es, por ejemplo, que utiliza un criminólogo norteamericano llamado Magid Shar, que dice que la delincuencia informática no se refiere tanto a un único tipo distintivo de actividad delictiva, sino más bien una amplia gama de actividades, tanto ilícitas como ilegales, que comparten un único medio electrónico en el que tiene lugar, que es el ciberespacio. Ahora se la llama nube. Flecha derecha. Y esto se puede encontrar habitualmente, sobre todo si algunos de ustedes trabajan en fiscalías o organismos públicos y demás, con los nombres que adoptan las unidades las fiscalías especializadas, organismos públicos o unidades especializadas de la policía, la variedad de nombres que adquieren este tipo de oficinas. Podemos encontrar delitos informáticos, cibercrimen, delitos tecnológicos, crímenes cibernéticos, ahí retoman un concepto de esta disciplina de la década del 40 que estudiaban los sistemas de información, crímenes, delitos telemáticos. La telemática es un concepto que también aparece en los 70 en Francia, que marca la conjunción de telecomunicaciones e informática, delitos de alta tecnología, crímenes por computadora, etc. Esto marca la ambigüedad conceptual que hay en relación a este tipo de conductas. Flecha derecha. En concreto, lo que sí estamos todos de acuerdo, o la mayoría de las personas y especialistas que trabajan en este tema, es que los delitos informáticos propiamente dicho no refieren a un tipo de criminalidad específica. Adquieren esta definición a partir del lugar que ocupa la tecnología, más que la naturaleza criminal del acto mismo. ¿Se entiende? Flecha derecha. Por lo cual la definición más generalizada que existe de este tipo de conductas, que son las conductas indebidas e ilícitas que utilizan un dispositivo informático como medio para la comisión de un delito o como fin del delito mismo. Como medio, una persona va a un ciber, un locutorio, abre una casilla de mail gratuita, una webmail, y amenaza a una persona desde una entidad ficticia. Ahí el dispositivo informático, la computadora, sirve como medio para cometer un delito que es el de amenazas. El delito informático como fin, como blanco del delito mismo, por ejemplo, una persona envía un virus con la finalidad de alterar el funcionamiento o dañar los datos que contiene una computadora. Ahí el dispositivo es el fin del delito. Flecha derecha. ¿Cuáles son las características que tienen estos delitos que se cometen específicamente en Internet? La primera de ellas es que la mayoría son de carácter anónimo y, como decíamos anteriormente,
Internet permite la construcción de identidades ficticias para utilizar cualquiera de los servicios más populares de Internet, en su mayoría son gratuitos, lo único que nos va a solicitar el proveedor de servicios es un nombre de usuario y contraseña, no les interesa quiénes somos en realidad, salvo que seas un banco y requiere otro tipo de información certera de quiénes somos nosotros. Simplemente, y esto permite que uno pueda tener cierto anonimato en la red para manejarse ciertos espacios. La segunda característica es que pueden ser transnacionales. Yo puedo cometer un delito desde una computadora, un celular y afectar a varios otros dispositivos en cualquier parte del planeta porque estamos enfrente de una red global de comunicaciones. Son inmediatos, viajan a la velocidad de la luz, el tiempo de emisión y comisión del delito es casi instantáneo, inclusive si están en puntos diversos del planeta, y esto es una característica particular, también si muchas personas trabajan acá en el ámbito judicial lo deben saber, tiene una importante cifra oculta, es un delito de muy baja denuncia. ¿Y por qué? Hay una serie de factores que explican este fenómeno. Uno, puede ser el desconocimiento de algunos usuarios que están siendo víctimas de un delito. Ejemplo, se instala un spyware, un programa espía en una computadora que está programado para extraer datos de un usuario y el usuario mismo no puede ser consciente de esto, por lo cual no hay denuncia de por medio. La segunda es la ausencia de legislación que tipifique conductas indebidas o hechos ilícitos relacionados con dispositivos informáticos. Esto es un fenómeno nuevo, hay vacíos legales, esto es una posibilidad que suceda y a algunos jueces o fiscales cuesta encuadrar determinados hechos vinculados con Internet o dispositivos informáticos dentro de figuras típicas. La baja resolución judicial por falta de capacitación de funcionarios judiciales, también, esto es un problema en algunos ámbitos. Flecha derecha. Cuando hay delitos que afectan a grandes corporaciones o hay vulneraciones de bases de datos vinculadas con usuarios, donde pueden haber pérdidas económicas, la mayoría de las empresas tienen áreas específicas de seguridad informática que tratan de solucionar el inconveniente rápidamente y no se filtra a la prensa por el temor, primero por una cuestión de reputación de la propia empresa o corporación y segundo, para evitar algún tipo de multa o sanción. Supongamos una empresa que maneja datos de tarjetas de créditos, se hackea y pierde esta información crediticia y da vuelta por la red, obviamente la empresa que tiene que brindar seguridad sobre estos datos se vería en un grave problema. Las resoluciones de tipo tecnológicas de estas conductas, ejemplo básico, llega un mail, un virus a una computadora, el programa antivirus lo detecta y si bien hay un delito, hay una persona que intenta cometer un daño o alterar el funcionamiento de su computadora, una vez que lo eliminó el antivirus, la persona habitualmente no denuncia y dice, bueno, lo importante es que no me afectó, pero bueno, hay un delito de por medio. Y las soluciones administrativas que ofrecen los proveedores de servicios de Internet, por ejemplo, uno que quizás más de uno de ustedes en alguna oportunidad se le habrá hackeado una casilla de mail y antes de hacer la denuncia judicial dicen, bueno, voy a ver si me lo puedo acreditar identidad y hago la denuncia en los mismos mecanismos que te brindan estas empresas en los servicios para recuperarla, lo denuncian y demás. Todos estos factores hacen que tengan un muy bajo nivel de denuncia este tipo de conductas. Fin de línea. Después hay un mito, ¿no? Un mito en relación a que creen que el cibercrimen o los delitos informáticos son únicamente cometidos por hackers. Hackers, personas con conocimientos en informática, programación y demás que vulneran los sistemas de seguridad de las bases de datos gubernamentales, bancos, roban millones de dólares. Si bien hay casos puntuales de esto, hoy por hoy no se puede aplicar este tipo de explicación del cibercrimen en la actualidad. ¿Por qué? Esto quizá sucedía cuando los albores de Internet, cuando el manejo de los programas eran complejos, habían que hacer cursos, había que tener conocimiento en informática. Con la llegada de la web, los entornos gráficos, las tecnologías touch, los mouse y demás, hoy cualquiera con conocimientos básicos en informática pueden cometer un delito. Y ahí está el ejemplo anterior que di, que cualquiera puede ir a un ciber tranquilamente y amenazar a alguien sin ningún tipo de problemas. Por lo cual en el ciberespacio tienen lugar delitos convencionales cometidos por personas con conocimientos básicos en informática. Y aquí vamos a ver un poco el impacto de todo esto en términos del derecho. ¿Qué sucede cuando se presenta una conducta de este tipo en términos de legislación penal? Tres vías. Al principio, cuando todavía no existían leyes de delitos informáticos en muchos países, se trataban de aplicar algunas conductas a los tipos penales convencionales. Un ejemplo de ellos eran cuando se hackeaba una casilla de mail, ¿sí?
digamos, se encuadraba esta conducta en la vieja figura de violación de correspondencia postal, sin que contemplara los medios electrónicos aún, pero había una figura que por lo menos podía encuadrar este tipo de conducta. La otra es la modificación de normativas para actualizar activas figuras de delito informático. Ejemplo, acá en Argentina, la ley, el régimen de propiedad intelectual. Primero, mediante un decreto en el año 94, después una ley en 98, se incorpora las obras digitales y los programas de computación como bienes jurídicos a proteger. Ahí tenemos la reforma de una ley tradicional y que se actualiza en función de dispositivos informáticos. Y la tercera son promulgación de leyes específicas en el área. Ya exclusivamente, como acá en Argentina tenemos la 26388, que establece 10 figuras, incorpora 10 figuras típicas al Código Penal vinculadas exclusivamente con delitos informáticos. Flecha derecha. También hay cooperación en términos internacionales. Hay una convención, que es la más popular, que es el Convenio sobre Criminalidad de Budapest, que se firmó en el año 2001 para los países miembros y que también pueden adherirse otras personas que no están dentro de la Unión Europea, que hoy es el documento de referencia en materia de derecho penal, procesal penal y cooperación internacional. Establece una serie de figuras típicas para que los países puedan adherir en este sentido. Fin de línea. Vamos a ver qué sucede en este caso en términos de investigación criminal, ya directamente criminalística. Con el surgimiento de estas conductas indebidas o hechos ilícitos, surge, ante la necesidad, ¿no?, de la cantidad de evidencia cada vez mayormente digitalizada, una nueva disciplina a principios de los 80 en Estados Unidos, se llama la informática forense, computación forense o demás. Que el FBI la define, que fue una de las primeras definiciones en esta nueva área, que es una ciencia encargada de adquirir, preservar, recuperar y presentar datos procesados electrónicamente y guardados en un medio computacional. Flecha derecha. Y acá adquiere dimensión un nuevo concepto también, que es el de evidencia digital. ¿Qué es la evidencia digital? Cualquier dato o información que se encuentra almacenado o transmitido en un dispositivo informático que pueda tener validez probatoria para la resolución de un crimen en el marco de una investigación judicial. Fin de línea. ¿Cuáles son las características de la evidencia digital? La primera, que es inmaterial, es intangible, porque consta de impulsos eléctricos. Es flexible, viajan a la velocidad de la luz, por redes de fibra óptica en su mayoría, y cruzan las fronteras geográficas en cuestión de segundos. Acá no hay aduanas, acá no hay policía de seguridad aeroportuaria, no, nada. Es muy volátil, hay algunas que cuando se apaga un dispositivo informático se borra la evidencia, o sea hay que tener bastantes cuidados en términos periciales para no perder esa prueba. Derecha. Es anónima, ¿sí? Generalmente los archivos digitales no tienen rasgo de personalidad, no es como un llamado telefónico en el cual si se pincha una línea, por decirlo de alguna manera, se escucha el rasgo de una voz, digamos, se puede identificar el número telefónico. Acá es anónimo. Y esto es lo más, es ocultable, ¿no? Y hay una multiplicidad de factores que pueden servir para esto. Se pueden almacenar en unidades de almacenamiento externas, CDs, DVDs, pendrive, tarjeta de memoria, carpetas ocultas dentro de los dispositivos, servidores extranjeros que están en otros países, pueden ser cifradas, o sea, codificadas a través de la criptografía, se pueden guardar en formatos especiales, ocultar dentro de otros archivos o almacenar con nombres falsos. Acá el perito tiene que tener ciertos conocimientos y manejar buenos programas de software forense para tratar de obtener evidencia. Flecha derecha. Y a partir de esto, sobre todo con el auge de Internet, intervienen en el marco del proceso de investigación criminal nuevos actores. Uno de ellos, y el más importante, son los proveedores de servicios de Internet, conocidos como ISP. Hay tres tipos, en líneas generales. Una son las empresas que brindan servicios o aplicaciones en la web, Google, Facebook, Twitter. Luego están las empresas que brindan colección a la red a los usuarios, Fiverr, Telarnet, Telecentro y otras. Y empresas que brindan el servicio de hosting o almacenamiento, que es el que guarda la página web en una computadora y la mantiene. Flecha derecha. ¿Qué sucede en términos de escena del crimen? En los delitos convencionales, la escena del crimen está representada por un espacio físico. Hay un homicidio, vienen los peritos, cercan, vayan al lugar. En un delito informático esto es mucho más complejo. La escena del crimen no es un espacio físico. Generalmente cuando la evidencia se almacena en un dispositivo o se transmite, el entorno es virtual y puede estar en diferentes partes del mundo la evidencia.
Flecha derecha. Y aquí vienen los problemas, ¿no? Ya nos metemos de lleno en los problemas que se pueden presentar en términos de investigación criminal. Uno es la admisibilidad de la evidencia. ¿Qué sucede con la informática forense, siendo una disciplina nueva? Todavía carece de títulos universalmente reconocidos que acrediten legitimidad de los usuarios de los resultados obtenidos. ¿Cómo se manifiesta esto? Por ejemplo, cada vez que un fiscal va a presentar una evidencia digital en el marco de una causa, además de ello, tiene que presentar la experiencia académica y profesional de las personas que la obtuvieron, para que el juez entienda quiénes son los que la obtuvieron. ¿Cuáles fueron las técnicas, herramientas y procedimientos utilizados para la obtención de la misma? Que no es un dato menor, porque si tiene un alto índice de alterabilidad, se tiene que demostrar que esta evidencia no se fraguó. Y dar cuenta de las medidas de seguridad y resguardo para su presentación, la cadena de custodia, cómo se almacenó, cómo se obtuvo, dónde se guardó. Esto es un proceso mucho más complejo que cualquier tipo de evidencia. Otro tipo de inconveniente que presenta la forencia digital es la territorialidad y jurisdicción. Como Internet es una red global de comunicaciones, adquiere importancia el tema de la cooperación internacional en materia judicial. ¿Cuáles son los inconvenientes típicos en este caso? La ausencia de un consenso acerca de la definición jurídica de la conducta delictiva. Lo que es delito en un país no lo puede ser en el otro. Por ejemplo, en una investigación internacional para desbaratar una red de pedófilos, en muchos países la tenencia de pornografía, de imágenes y videos de pornografía infantil por parte de un adulto para consumo personal no es delito. Supongamos que Interpol investiga este tipo de crímenes y hay un ciudadano de un país al cual le pide colaboración, en el cual no ha transmitido ese material por Internet y en ese país no está tipificado la tenencia, difícilmente pueda prestar colaboración en este tema. Y este es un ejemplo. Con este ejemplo, millones de estos inconvenientes que se pueden presentar en términos de investigación. La otra es la atipicidad de hechos delictivos relacionados con dispositivos informáticos, lo señalamos antes. Hay figuras que todavía no se han actualizado y no se pueden, hay conductas de este tipo que no se pueden aplicar a un tipo penal. La falta de conocimiento y capacitación por parte de las autoridades de aplicación de la ley. Aquí voy a contar una anécdota, obviamente sin dar nombres. En el año 2011 hubo una página web que publicó correos privados de funcionarios públicos. El juez ordenó a la CNC, a la Comisión Nacional de Comunicaciones, dar de baja la IP que almacenaba esa página. O sea, la computadora que almacenaba esa página. Claro. Obviamente el juez no tenía la culpa porque ahí no tuvo un asesor en seguridad informática o un perito que le informe cómo era el estado de situación en el año 2011. Cuando apenas surge Internet, una página web estaba almacenada en una computadora. Ahora, una computadora aloja un servidor hasta miles de páginas web. Entonces, solicitó la baja a la CNC. La CNC cumplió la orden del juez, se dieron de baja no solamente la página en cuestión, sino un montón de páginas de Google, del servicio Blogger, de usuarios, un gran escándalo. Digamos, bueno, este es un ejemplo de ello. Acá el juez no tiene la culpa, acá lo han asesorado mal. Y también tiene que ver lo que estábamos diciendo, ¿no? La falta de capacitación de universidades que formen peritos o especialistas en seguridad informática. Derecha. Otras cuestiones son la inadecuación de las facultades legales de investigación entre los países, la falta de armonización de los procedimientos y la ausencia de tratados de extradición y de asistencia recíproca. Esto no solamente para los delitos informáticos, sino para cualquier tipo de delito en general. Flecha derecha. El tercer problema, y para mí el más difícil de resolver por el momento, es la obtención de evidencia digital en delitos que se cometen en el ciberespacio o en la nube. ¿Por qué? Existen muchos datos privados de los usuarios alojados en servidores de empresas extranjeras. Y acá, Flecha derecha. ¿cuáles son las inconvenientes que se presentan en términos de investigación criminal cada vez que se solicita información a estas empresas? Hay varias alternativas. La primera es, la firma no tiene una representación, una firma extranjera, ¿no? Una empresa extranjera. La firma no tiene representación legal en el país. Al ser una empresa extranjera, la solicitud se debe cursar mediante exhorto. Bueno, esta es la peor de las alternativas que puede suceder, porque sabemos los tiempos procesales y demás, si el delito se comete en Internet aquí y ahora. La segunda es, la empresa sí tiene representación legal en el país,
Pero sus servidores, o sea, los datos que uno quiere obtener, tanto de la víctima o del victimario a partir de la denuncia, están alojados en el extranjero, en servidores del extranjero. Entonces lo que dice la empresa, en muchos casos, es, bueno, nosotros acatamos la legislación del país donde están los servidores. Bueno, pero mire que yo por lo que se ve en los perfiles de Facebook o cualquier otro perfil, son 2 ciudadanas argentinas, porque mire que están... Bueno, esto es así, te dicen las empresas hoy. Algunas. Flecha derecha. Otra opción. La empresa tiene una sede en el país, la información se aloja en servidores locales, la que uno quiere requerir en el marco de una investigación, pero la firma dice, no, nosotros nos regimos con la legislación de este país porque nosotros nos obligan a ello. Entonces decís, bueno, ¿cómo puedo pedir esta información? La última es, bueno, nosotros tenemos una política de privacidad, nosotros no podemos dar una información privada de los usuarios. Esto pasa Flecha habitualmente. derecha. Y acá me voy a detener, y no me quiero extender mucho, ¿cómo venimos con el tiempo? Bueno, sobre lo que a mí, en términos de lo que es el gobierno de Internet. Internet actualmente no tiene una autoridad central, no tiene un gobierno de Internet. En la actualidad, Internet está administrado por una serie de organizaciones civiles sin fines de lucro que se encargan de hacer, digamos, lo que llaman ellos políticas de Internet, son cambios técnicos, asignación de direcciones y establecen protocolos de comunicaciones. Esto es lo que hoy sería, de alguna manera, el gobierno de Internet. ¿Cuáles son estas asociaciones? Una se llama Sociedad de Internet, que surge en 1992. Otra se llama el Consorcio de la Web, que trabaja todas cuestiones vinculadas con la web. Y la última, la que nombramos anteriormente, que es la más importante, la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet, que surge en el año 1928 y tiene una sede en Estados Unidos. Flecha derecha. ¿Por qué están integradas estas asociaciones? La mayoría por empresas del sector de informática y telecomunicaciones, ¿sí? En menor medida universidades, ONGs, organismos de gobierno. Funciona a través de un sistema que ellos llaman multi-stakeholder o de partes interesadas. A través de foros se establecen acuerdos de los protocolos técnicos de la red, qué cambios se tienen que intervenir y demás. Lo hacen a través en línea también, se pueden suscribir, pero bueno, lo que está detrás de estas organizaciones son las grandes empresas de Internet. Flecha derecha. ¿Cuáles son los principios fundamentales de estas asociaciones? Son pura y exclusivamente liberales. Bregan por una Internet abierta, descentralizada. La inversión privada, o sea, el mercado es el que tiene que favorecer el crecimiento y la expansión de Internet. Fundamental, bregan por el autogobierno por parte de los usuarios en base a normas y reglas establecidas por la comunidad virtual. Complicado esto. Y dicen, los gobiernos no tienen que intervenir en términos de políticas de Internet. Fin de línea. En este punto, todo intento de reglamentación gubernamental es vista por estas asociaciones como un atentado a la libertad de expresión. Fin de línea. Acá está el problema, ¿no? Porque los estados tienen una facultad indelegable que es velar por los derechos y las libertades de los ciudadanos. Entonces, prioritariamente en Internet, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, y esto no puede dejarse en manos de las empresas. Entonces, ¿cuál es la gran pregunta en este sentido? ¿Cómo intervenir como gobierno, como Estado, ya no desde el punto de vista del derecho, que ofrece una perspectiva sancionatoria, cuando el delito ya está consumado, sino en términos de seguridad preventiva? ¿Cómo se previene en esto? O sea, ¿cómo intervenir en una red de comunicaciones con presencia mayoritaria del sector privado sin violar la privacidad e intimidad de las personas en las comunicaciones? Este es el debate actual en términos de política de Internet. Flecha derecha. Hay dos antecedentes que los quiero nombrar. Una es la Directiva de Comercio Electrónico de la Unión Europea del año 2000. ¿Qué dice la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000? Que cualquier empresa que brinde servicios económicos de la sociedad de la información en la Unión Europea, en un país, y ciudadanos de otro país pueden acceder, pese a que no tenga sede legal, no tenga los servidores en ese otro país, se considera que tiene una sede y una filial en ese país, como si fuera una multinacional que tiene sede en ese país. Interesante, porque de esa manera un Estado puede aplicar la legislación local por sobre esa empresa. Flecha derecha. Y acá un ejemplo mucho más reciente y mucho más interesante desde mi punto de vista, que es el marco civil de Internet del año pasado en Brasil. Brasil, desde el punto de vista civil, estableció una especie de constitución de Internet que establece los principios de funcionamiento básico de la red en ese país. Establece derechos, deberes, garantía de los ciudadanos y demás. Esto me parece interesante. ¿Qué pasa con las empresas proveedoras de servicios de Internet?
tienen que adecuar los términos y condiciones de uso de su servicio a la legislación brasileña. Esto se aplica, ¿en qué casos? Cuando se recolectan datos en territorios brasileños, no importa si tenga servidores en Brasil, si tenga sede, o interviene al menos un dispositivo alojado en ese país. ¿Se entiende, no? O sea, yo soy brasileño, ya accedo a un servicio, tengo una filial, muy parecido a lo que planteaba la Unión Europea, pero también cuando se recolectan datos de esos usuarios. Fin de línea. Hay una serie de sanciones en el plano civil, advertencia, multa, suspensión de servicio, prohibición de actividades, obviamente sin perjuicio de sanciones administrativas, civiles o penales. Flecha derecha. En términos de investigación criminal, estas empresas tienen que guardar los registros de conexión de sus clientes por el término de 1 año y los registros de acceso a aplicaciones por un periodo de 6 meses. Los registros de conexión son los nombres de los clientes, el nombre de usuario y contraseña, a qué hora ingresaron a Internet, cuándo se conectó y demás. No estamos hablando de contenido de comunicaciones. Para los registros de aplicaciones sí, hay conversaciones privadas y demás. Y esto obviamente mediante acceso a orden judicial, ¿no? Porque es comunicaciones privadas. Las empresas proveedoras de servicios de Internet no tienen responsabilidad en Brasil civil por sobre los contenidos que publican terceros. No es como un periódico que uno hay un editor responsable, entonces llega el material, bueno, esto se publica, esto no, en Internet es instantáneo. Yo brindo un espacio, un blog, un chat, y esto es automático, no puedo ver qué están publicando de por sí, entonces no pueden ser responsables. Pero sí establece que ante una comunicación de una autoridad administrativa, inclusive no judicial, se le advierte sobre una posible ilicitud en ese contenido y tiene un periodo de tiempo para sacarlo de línea. Si no lo hace la empresa proveedora de servicios, sea nacional o extranjera, puede sufrir algún tipo de apercibimiento como los que señalamos anteriormente. Interesante. Flecha derecha. Bueno, y esto para cerrar, a mí esto es la importancia, me parece, del diseño de políticas y estrategias para el desarrollo de Internet en un país. Acá hablo directamente de políticas públicas, para el desarrollo de la red y en términos de seguridad. Para mí, importante la existencia de una ley marco que delinee los principios básicos de funcionamiento, a modo como lo tiene Brasil, la creación de un órgano rector que establezca políticas en materia de desarrollo y seguridad y coordine con los organismos competentes en la administración de la red dentro de un país. Hay muchos organismos, organismos que registran direcciones, otros que trabajan tema de los datos personales. A veces, al no estar claro, se superponen funcionalidades entre unos y otros. Estamos hablando no de Argentina, sino a nivel general en el resto de los países, ¿no? Flecha derecha. Y algunas medidas que yo me parece o considero importantes en términos de seguridad es justamente la adecuación de los términos y condiciones de uso de los servicios por parte de proveedores de servicios de Internet a la legislación de cada país. Esto me parece que es fundamental, es lo que se discute habitualmente. Estamos a nivel global años luz. La filtración de documentos secretos de parte de este ex agente de la CIA, Edward Snowden, ha propiciado este tipo de debates. Ya no es cualquier intervención del gobierno un atentado a la libertad de expresión, ya esto no se discute porque ya está visto que el Estado en este caso fue una intervención abusiva de parte de una agencia de seguridad, entonces otros estados tienen que intervenir para evitar esto. El establecimiento de canales ¿por qué no establecimiento de canales de denuncia directa con organismos de gobierno y sistemas de alerta en sitios web? ¿Por qué no exigirles a determinadas empresas, por ejemplo, Facebook, a un organismo de denuncia sobre casos de grooming, una denuncia directa en vez de la empresa que vaya directamente al organismo público competente? Fin de línea. Creación de áreas o sectores específicos en organismos públicos para el monitoreo de entornos web públicos, no privados, de acuerdo a sus competencias. Yo tuve la posibilidad de elaborar toda la política para la Oficina de Monitoreo de Control de Publicación de Avisos de Comercio Sexual, larguísimo el nombre, que a partir de un decreto del año 2011 se prohíbe la publicación de avisos de comercio sexual. Esto obviamente de los diarios, tras años de multas y sanciones, aquellos periódicos publicados, obviamente todos estos avisos se fueron para la web. Entonces, ahí tenemos un organismo que tiene que tener un área específica abocada a mirar estas cuestiones. O, por ejemplo, para decirlo de alguna manera, un organismo que se encarga de regular los medicamentos o las drogas controladas de un país, tiene que tener una mirada por sobre cómo funcionan las farmacias en Internet. Porque si no uno regula las farmacias convencionales y en Internet hay un tráfico de cuestiones que si no el Estado no interviene,
se puede conseguir en cualquier lugar clonazepam sin ningún tipo de problema, se compra y se vende por internet. Entonces digo, yo creo que la discusión de que los estados no tienen que intervenir en la red, para mi punto de vista, es vetusta, insostenible. Y la adecuación de las políticas de privacidad de contenido o de seguridad de las empresas a la normativa local. Flecha derecha. Fin de Bueno, línea. muchas gracias. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, licenciado Saín.